Hola, soy Ale Juárez y hoy quiero compartir contigo embodiment en la perimenopausia, porque el embodiment nos ayuda a, a mejorar los síntomas, a sentirnos mucho mejor, a tener una vida con más bienestar. ¿Y qué relación tiene con el tema de la perimenopausia, con el tema hormonal y el tema del estrés? Bueno, como ya te dije, soy Ale Juárez de alejuárez.com y me dedico al trabajo corporal. Antes de empezar, quiero que hagamos una pequeña exploración de nuestras sensaciones corporales. Te invito a que te tomes estos instantes para volver a tu cuerpo. Y donde estás, en ese mismo lugar, pon atención a tus apoyos, a los apoyos de tus pies en el suelo. Si estás sentada, observa la planta de tus pies, cómo apoyan en el suelo. Y ahora observa también tus isquiones, donde está la zona de tus glúteos, esos huesitos que están justo ahí abajo. Y observa la sensación que tienes del asiento, del lugar donde estás sentada, si es que estás sentada. Observa si es una zona que es dura, es blanda, es cómoda. Y a la vez observa tu espalda. Seguimos subiendo. Observa si está alineada, alargada. Puedes ponerla recta, pero sin tensión, sin rigidez. Ahora vas a observar tus hombros y tus manos van a apoyarse en tus muslos si estás sentada. Si no, los dejas al lado de tu cuerpo. Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados, como te sientas más cómoda. Respiras con atención por la nariz. Observa si hay algún signo de descarga, como es un bostezo, tragar saliva. Permítete que fluya lo que necesites en este momento. Incluso si necesitas mover tu cuerpo un poquito para estar más presente, hazlo. Puedes mover un poquito la mandíbula, pero sobre todo deja que aflore lo que tenga que salir. Observa qué sensaciones tienes, observa tu respiración, sin cambiar absolutamente nada. No quiero que quieras cambiar algo. En este momento es prestar atención a estas sensaciones que van saliendo de tu cuerpo, sean como sean. Poco a poco vas a ir abrazando todo lo que suceda en este momento presente, como pueden ser emociones que puedan surgir ahora. Pero vuelve a tu cuerpo y observa las sensaciones. Frío, calor, hormigueo, tensión, rigidez, pinchazo. Permítete también habitarte desde dentro sin modificarlas, sin transformarlas. Observa esos pensamientos que te vienen y con amabilidad vuelve al cuerpo, a esa atención a tus sensaciones. Sigue atendiéndote con mucha curiosidad, sin más, sin expectativas, sin querer cambiar nada, sin querer que se vaya el dolor o la tensión o algo que esté ahora en este momento presente. Permítela sentir y estar en esto que estás, como puedes estar, está bien. Sigue tu respiración. Fíjate cómo es. Y cuando estés preparada, si tienes los ojos cerrados, los abres. Si ya tienes los ojos abiertos, de la misma manera, vas a observar a tu alrededor con curiosidad, muy despacito. Y si necesitas moverte, estirar, bostezar,
lo que necesites, permítetelo y sin más, volvemos al aquí ahora, con esto que está pasando en este preciso momento, sea lo que sea, está bien, date el permiso para sostenerte en esto que está pasando en ti. Bueno, y ahora, si tú puedes, ahí donde estás, ¿escuchaste el ruido de la silla? Bueno, en este lugar donde vos estás ahora, después de esta experiencia que tuvimos de las sensaciones, de la observación, de cómo te encuentras en este preciso momento, no importa cómo sea, observa si viene alguna palabra, la primera palabra, de cómo te sientes en este momento. Y simplemente, si puedes, la escribes. Y si no, simplemente la dices para ti. Sea lo que sea, está bien. Nos vamos a ir en la introducción. Como ya te dije antes, mi nombre es Ale Juárez. En realidad me llamo Alejandra Muñoz Juárez. Y el nombre de Ale Juárez lo he puesto sobre todo por mi madre, que, que en realidad su apellido nunca lo usé y tampoco tengo mucha relación con ella, así que fue como el integrar también a esta parte mía de mi historia, que no estaba integrada en absolutamente nada porque no he tenido relación casi con ella. Así que bueno, en Argentina nos gusta que nos digan el nombre, los nombres cortitos, por eso Ale, así que sea como quieras, me puedes llamar Ale o Alejandra, que está bien. Y bueno, todo esto fue un poco, el nombre que le puse un poco a esta introducción es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y te voy a contar un poquito, porque toda mi vida me dediqué al entrenamiento y al deporte. Y he trabajado con muchas personas, pero sobre todo con mujeres. En un momento vi con claridad la necesidad de ayudar a mujeres que habían pasado los 40 años y que era más difícil con entrenamientos y con dieta, palabra que no me gusta usar mucho, que ellas consiguieran perder peso fácilmente, después de los 40, obviamente, simplemente porque sus cuerpos habían cambiado. Aunque hicieran lo mismo de siempre, ellas notaban, y es más, se ve generalmente, que suele quedarse en la zona abdominal mucha más grasita. Tenemos en la zona central mucha más grasita. Se nota también, se suele notar más flacidez, más celulitis, poca masa muscular. Y, y si a esto también le agregamos que tenemos poca energía, dolores de espalda, a veces también de dolor de cuello, insomnio, y también nos suele venir muchas ganas de comer como por ansiedad, inflamación, y agregamos el último ingrediente que es el estrés. Generalmente nuestras emociones nos desbordan y en esta etapa de nuestras vidas nos sentimos como si estuviéramos en crisis. No podemos parar de preocuparnos y estamos siempre como muy atentas a los demás, ¿no? Nos cuesta mucho relajarnos con facilidad, ni facilidad ni no facilidad porque nos cuesta muchísimo, pero bueno. Y aunque hiciéramos yoga o masajes, el efecto de esta sensación de bienestar y de sentirnos livianitas nos dura muy poco. La mayoría empezamos a tener síntomas del climaterio o de la perimenopausia o premenopausia, pero que hasta este momento no somos conscientes, ni siquiera pensamos que todo esto que nos está pasando puede ser realmente algo que esté relacionado con esto que es hormonal, que tiene que ver con mis hormonas sexuales, femeninas. Y la verdad que es como que siempre nos falta algo, porque no estamos yendo a la causa real, ¿no? No vamos al fondo, ahí, sino que estamos yendo a los síntomas. Y entonces esto nos dura muy poquito tiempo, porque esto hay que hacer un trabajo bastante profundo para poder regularnos. Entonces, con todo esto que te estoy contando, ¿a dónde llegué con esto de las mujeres al borde de un ataque de nervios? Llegué a que
me di cuenta que faltaba información, que faltaba divulgar, que faltaba hacer cambios en las creencias limitantes de las mujeres, en los mitos, que había que empezar una nueva manera de estar en el mundo desde un lugar de presencia, desde un lugar de estar presente y poder realmente desde ahí poder despertar la conciencia corporal, el embodiment en la perimenopausia. Esto es un tema que en realidad, bueno, yo te voy a ir contando a través de mi historia, pero es un tema que llevo muchos años trabajando, muchos años enfocándome en esto que te estoy contando ahora. Y que bueno, que sigo. Bueno, ahora te voy a contar un poquito de mi historia, porque yo como hablo mucho, como ya sabes, soy argentina, llevo mucho tiempo acá, pero hablo bastante, así que bueno, soy Ale Juárez, ya te conté, soy _Ale Juárez, @ ¿no? Esto es Instagram. Si me querés seguir por Instagram o mi página web es alejuarez.com y si no, Mujeres en Cuerpo y Alma. También podés tener bastantes recursos en Spotify, en mi podcast Mujeres en Cuerpo y Alma, o en mi página web, ¿no? Que ahí vas a encontrar mucha información. Bueno, te voy a contar un poco de mi historia y ahora sí le voy a meter un poquito de pata porque si no, aunque lo importante de todo en sí no es esto de mi nombre, sino es mi historia personal y de transformación. Quiero compartir un poquito contigo ahora y como ya te comenté antes, llevo muchos años viviendo en España. Ya sabrás que soy de Argentina y vine movida por un sueño y tal vez de forma inconsciente quería que los problemas que yo tenía en este momento desaparecieran con la distancia. Pero eso duraba poco tiempo porque donde yo iba llevaba conmigo mi historia personal, mi guión de vida, mis creencias limitantes, mis introyectos, mis mecanismos de defensa, mis patrones de relación, mis tendencias condicionadas, mis traumas, mi herida infantil y los duelos que nunca hice y que seguían ahí, sin cerrar. Casi te diría que vivía en un estado de supervivencia. Todo se iba acentuando a medida que iba pasando el tiempo y se veía reflejado en mi cuerpo, en mis contracturas musculares, en mis migrañas, en mi Hashimoto, en mi ansiedad, en ataques de pánico, insomnio. Incluso llegué a tener relaciones de dependencia emocional, tal vez hasta tóxicas. Utilicé el exceso de trabajo, el entrenamiento, los malos cuidados alimenticios, por no decir que tuve trastornos alimenticios. Y todo esto todo venía por una autoimagen y autoconcepto deteriorados y claro, el estrés se volvió crónico. Pero yo no podía parar, no podía o no quería sentir. En realidad no podía sentir, no era consciente obviamente, ¿no? Y sí, acá me ves como un hámster en la rueda. Mi vida era en piloto automático, pero yo no podía salir de ahí. Tampoco era consciente, no sabía cómo hacerlo. Así que seguía ahí, dándole vueltas y vueltas y vueltas para llegar a ningún lado. Y bueno, al llegar a los 40, tuve una lesión de rodilla y mi mundo se paró en seco. Mi trabajo, como ya te comenté, me he dedicado toda la vida al trabajo relacionado con el deporte, y bueno, ahora te voy a contar un poquito más, pero bueno, sobre todo, mi trabajo en ese momento era el esquí, yo era profesora de esquí, viajaba a Argentina y España, daba clases en gimnasios, en centros, y luego luego monté mi propio centro de entrenamiento, pero con todo este lío que me agarró con lo de la rodilla y otras cosas que me pasaron también, tuve que cerrar mi centro en el 2019 y dejar de dar clases. No solo dejé de dar clases, sino que ahí en ese dejar de dar clases había muchas cosas. Estaba como implícito, digamos, el tema económico, la supervivencia, la conservación, ¿no? La parte laboral, que es muy importante, todo esto que es la estabilidad, ¿no? De alguna manera. Y en ese momento, después de la lesión de rodilla, que todavía estoy esperando que me operen, tuve que dejar de trabajar en todo lo que hasta ese momento me movía, en la rueda de hámster también, ¿no? Pero entonces ahí a partir de ahí hubieron muchos cambios en mi vida, en mi cuerpo y en mi historia.
hubo un antes y un después. En ese momento, cuando todo esto me pasó, engordé casi 30 kilos, me dolían las articulaciones, mi Hashimoto, mi hipotiroidismo se disparó peor, tuve, bueno, dolores de cuello, de cabeza, migrañas, taquicardias, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, todo lo tuve. Y bueno, y ahí me quedaba, yo en el medio de las vías, ¿no? Mirando a dónde iba a ir. Y ahí me di cuenta, después de un tiempo me di cuenta que lo que me pasaba era, entre grandes cosas que me estaban pasando, era que en ese momento mi sistema simpático me estaba dominando. Y yo no era obviamente consciente, pero además estaba empezando con la premenopausia. Esto hizo que entrara como si estuviera en supervivencia, ¿no? Lo que yo decía al principio, es que con todos los signos de la superactividad. ¿Y para qué te pongo esto? Para que tú los veas también y veas que esto en realidad tiene que ver más con el sistema nervioso, con el estrés, con momentos de lucha-huida, ¿no? Donde nuestro sistema simpático, bueno, momentos que podemos entrar, que a veces no somos conscientes. Obviamente esto no es una cosa consciente, esto es algo que te pasa y que posiblemente, bueno, puedas tener signos a nivel al cuerpo somático, por ejemplo, manos y pies fríos, retorcijones, dificultad para respirar, no te digo algunos, ¿no? Insomnio, estremecimiento. Yo lo que quiero es que veas cuáles son, estos son signos de hiperactividad en cualquier persona, que no tienen que ver con la mujer de más de 40 que esté en la premenopausia o con síntomas de perimenopausia. Esto tiene que ver con cualquier persona que esté en esta situación. Entonces puede tener problemas de hipersensibilidad, perfeccionismo, apatía, bueno, un poco de todo, ¿no? Y lo que yo quiero que veas es que todo esto puede influirte a nivel cognitivo, social, a nivel de la percepción, comportamiento emocional y de tu cuerpo, ¿no? Sobre todo, muchas veces lo vemos a nivel del cuerpo y el resto tampoco nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí en el medio con casi todos los signos de hiperactividad. Ahora nos vamos a las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. La FSH y la LH son otros dos tipos de hormonas que no son sexuales. Bueno, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. A lo que voy con esto es que hay un desequilibrio hormonal, ¿no? Cuando nosotros entramos en la perimenopausia empiezan a haber desequilibrios hormonales. Cuando hay desequilibrios hormonales, no es que solamente los estrógenos o la progesterona te empiece a exceso en déficit, sino esto lo que provoca es que también conlleva desequilibrios en otros neurotransmisores. Y esto tiene que ver mucho porque, como te lo decía al principio, generalmente cuando vamos por ejemplo, si vos tenés alguno de los signos de hiperactividad, por ejemplo, vos vas a tu médico o cuando te decía lo del yoga, ¿no? Vos vas y te dicen, no, estás deprimida. Sí, deprimida. Y bueno, tienes que cambiar, tiene que alimentarse mejor, tiene que cambiar sus hábitos. Claro, vos te dicen cosas, pero vos no sos consciente de que posiblemente, no sé la edad que tengas o en qué momento estés en tu vida, puede ser que estés teniendo algún desequilibrio hormonal. Y estos desequilibrios también influyen en neurotransmisores. Claro, pero está buenísimo porque a vos te dicen, anda, come esto, tomate esta pastillita, tomate esta plantita y hace meditación y yoga, por ejemplo, ¿no? Pero vos estás en un nivel de hiperactividad tremendo. Entonces, mira, en este caso, por ejemplo, cuando hay carencia de melatonina, ¿no? Generalmente lo que tenemos es insomnio. Puede haber carencia de dopamina, no de adrenalina, que tiene que ver también con estas ganas de hacer tus cosas, de tus proyectos, de si estás desmotivada o no, si tienes más apatía, estas ganas de salir de ese estado, ¿no? Pero que tú no eres consciente para decir, bueno, voy ahora y me pongo a picar piedra, no. Esto tiene que ver con tu sistema nervioso, ¿no? La carencia de acetilcolina, bueno, problemas de memoria, dificultad en las matemáticas,
funciones creativas, cognitivas, ¿no? Carencia de la serotonina. Esto provoca preocupaciones obsesivas, ansiedad, actitud negativa, ansiedad por comer dulce, sentimientos de tristeza, depresión, incluso sofocos. Realmente nos han dicho que los sofocos vienen por la falta, por el déficit de estrógenos, y se han dado cuenta últimamente que es por la serotonina, pero que tiene que ver por este desequilibrio en general, ¿no? Que no es solamente una sola cosa. Por ejemplo, la carencia de GABA también nos dificulta para relajarnos. Tenemos posibilidad de ansiedad, taquicardia, insomnio, depresión, sensación de falta de aire, opresión torácica, ¿no? Presión en el pecho. Todo esto cuando hay un desequilibrio hormonal. Que vos podés tener 30 años y tener un desequilibrio hormonal. Yo, por ejemplo, no sabía y tenía. Yo tengo, al tener hipotiroidismo, tengo un desequilibrio hormonal que viene desde hace mucho. Y bueno, ahora te lo sigo contando. Bueno, por ejemplo, el exceso de hormonas de los estrógenos puede darte también, por ejemplo, impaciencia, síndrome premenstrual, miomas, endometriosis, estar muy gritona, muy mandona, irregularidad menstrual, estar muy cansada, tener dolor menstrual, fatiga crónica, contracturas, calambres, bueno, menstruaciones con coágulos. Sobre todo, bueno, esto estoy engordando y no sé por qué. Tener inflamación en las mamas o en los pies, fibromialgia, anemia, ansiedad, estar depresiva, con fobias, colon irritable, alergias, dolor de cabeza, migrañas, dolor articular, enfermedades autoinmunes, Hashimoto autoinmune, hemorroides, infartos de miocardio o ictus o ACV. Y cuando hay exceso de progesterona puede pasarte que te puede causar depresión, falta de reflejos, falta de memoria, falta de coordinación, fatiga, mayor actividad de la sulfatasa del intestino. Bueno, cuando hay déficit de estas hormonas, también hay muchas cosas que te pueden pasar. Alrededor de los 45 años empezamos a descender los estrógenos de forma más notable. Aunque en cada mujer es diferente, el déficit de estrógenos lo que puede producirte son cambios emocionales, irritabilidad, falta de deseo sexual, insomnio, sofoco, sequedad de las mucosas. Y luego el déficit de progesterona también es una hormona con efectos antiinflamatorios y esto lo que hace es que cuando muchos dolores de cabeza, a nivel articular también, ¿no? Los ciclos menstruales también cambian de 24 inferior, las pérdidas de sangre en la fase lútea, entre ovulación y menstruación, puede haber pérdidas de sangre, ¿no? Si eres muy friolera, pérdidas de sangre de color parduzco, cuando veas que tenés durante 3 días o más, antes de la menstruación, de los días potentes, tu regla que sea de color parduzco, dolor lumbar, bueno, miomas, mamas, fibros, bueno, todo esto, ansiedad premenstrual, insomnio, irritabilidad, bruxismo. Y bueno, todo esto te lo muestro porque son muchísimos síntomas, pero que lo que tenés que tener en cuenta que sí o sí nuestro cuerpo está capacitado para producir todas las hormonas que necesitamos durante toda nuestra vida. En el momento que los ovarios, en nuestro caso, ya cesan o empieza a fallar a nivel ovárico, se produce el fallo ovárico en las mujeres, hay otros lugares donde también podemos conseguir estas hormonas, ¿no? Y que también, por ejemplo, durante la grasa, la piel, los músculos, el cerebro, las glándulas suprarrenales. Y en los hombres, por ejemplo, también los testículos, nosotras en los ovarios, ¿no? Pero cuando llegamos a los 45 años, más o menos a partir de ahí, vamos a seguir teniendo hormonas, pero obviamente sacándolas desde otro lado. También con la alimentación, obviamente, con el entrenamiento, obviamente, y con suplementación. Mira, una de las cosas que la falta de progesterona puede estar causada, esto me interesó muchísimo que lo sepas y te voy a explicar ahora. Puede estar causada por estrés energético, estrés emocional, hipotiroidismo, hiperprolactinemia
y síndrome de ovario poliquístico. Eso es muy importante. Yo cuando era pequeña me detectaron síndrome de ovario poliquístico y me dieron a los 17 años más o menos pastillas anticonceptivas. Yo no sabía que yo iba a tener la enfermedad de Hashimoto. Esto no quiere decir que esta enfermedad autoinmune no se sabe si se dio por esto, si se dio porque es hereditaria o por el estrés. Está todo muy relacionado. Entonces vos fíjate que el ovario poliquístico es muy importante. Cuando te lo detectan, cuando eres pequeño, cuando eras más joven, tomar precauciones, cuidarte en la alimentación y sobre todo el tema del estrés. Estamos en alerta. Y bueno, una de las cosas que quería decirte, muchas de las enfermedades autoinmunes empiezan por este exceso, cuando hay falta de progesterona es porque hay un exceso, hay una dominancia de los estrógenos, ¿no? Y bueno, a donde quería llegar sobre todo era que la menopausia es un tiempo para reequilibrar todo lo que no está en armonía. Es tiempo de revisión y cambios en el estilo de nuestras vidas, en todos los ámbitos. Si a lo largo de tu vida sufriste traumas emocionales que no hayas sanado, ahora es el momento de hacerlo. Esto es una bendición que nos invita a revisar nuestras vidas, a liberarnos y a transmutar lo que ya no nos sirve, para dar espacio a lo nuevo. Esta es una oportunidad para sanar y crecer, para seguir adelante y disfrutar de esa nueva etapa con madurez, sabiduría, libertad y plenitud. Este es tu tiempo de reconectar contigo misma. Esto lo copié de un libro que habla de la menopausia, que luego lo voy a compartir de donde lo saco, porque me gustó mucho. Algunas cosas son mías, otras son del libro, pero te quiero decir que es un momento muy especial para ti. Así que si estás en este momento, esto te va a venir muy bien. Bueno, la premenopausia, las fases y los síntomas. La perimenopausia. Ahora te voy a explicar cuál es la diferencia. Con la llegada de la menopausia se produce un fuerte descenso de los estrógenos, pero que puede provocar una depresión mayor y un déficit cognitivo. Las citoquinas proinflamatorias aumentan cuando envejecemos más inflamación intestinal. Y esto afecta a nuestro estado de ánimo en forma de más depresión o ansiedad. Esto lo dice Chevy Verdaguer en su libro La salud hormonal, ¿no? Bueno, a lo que voy con esto lo pongo acá porque quiero que vos sepas que vos fíjate cómo nos influye tanto en depresiones, en este cambio hormonal, en estas fluctuaciones hormonales, cuando los estrógenos descienden, porque esto sobre todo es en la menopausia. Y ahora te voy a explicar por qué la diferencia de la menopausia, premenopausia, perimenopausia, ¿no? Pero fíjate, los estrógenos descienden mucho más y se producen y empiezan a haber más citoquinas proinflamatorias. Esto hace que lleguemos a estar muy inflamadas. Y aunque vos comas lo mismo que antes, aunque vos te cuides y digas, ay, no voy a estar tal, posiblemente sigas estando con estos problemas, incluso peor. Yo todo esto lo he vivido en primera persona y te puedo asegurar que hasta que no tomas acción, pero claro, primero tienes que salir del estado de supervivencia donde estás. Entonces, esto te afecta muchísimo, no solamente a tu estado de ánimo, a tu autoestima, a tu salud, a tus relaciones con los demás. Y bueno, la depresión o la ansiedad se nombra casi todo el tiempo. Al principio, de lo que se llamaría el climaterio, vamos a nombrar las fases de la menopausia, pero en realidad esta parte sería el climaterio, que es los primeros síntomas que tenemos, así, de alteraciones menstruales, de nuestros ciclos, ya empiezan a llamarnos un poquito la atención. Es la premenopausia, que empieza más o menos entre los 38 y los 40 años. Y empezamos con estos primeros desarrollos hormonales. Lo que pasa es que en esta época todavía no le hacemos caso, porque muchas mujeres llegamos a esta etapa después de los 35 con ganas todavía de tener hijos, con proyectos, ilusiones de pareja, de familia, y por ahí, porque por ahí todavía no no tenías ganas o estabas viajando, como me pasó a mí. Yo en ese momento, cuando tenía esta edad, también lo pospuse para más adelante y después no me pude quedar embarazada porque mi progesterona estaba muy baja, porque el Hashimoto me costó
bueno, costó esa parte de mí también, de soltar esa parte de mí, de ser mamá, pero que, bueno, que también esto es un trabajo, ¿no? Interior, un trabajo de embodiment, y para poder sostenerme en todo esto y tener más flexibilidad, ¿no? En las reacciones, en cómo esto me afectaba a mí, ¿no? Pero te quiero decir que la premenopausia empieza mucho antes de lo que vos te crees. Luego viene la perimenopausia, que es significa alrededor de la menopausia y entre los 40 y los 45 años. En realidad, mucha gente lo llama que es a partir de los 45 años, ¿no? Pero acá un poco lo engloba también. Los síntomas se acentúan más, dura entre 2 y 8 años. Pueden ser tus ciclos de tu regla pueden ser mucho más cortos, tus menstruaciones irregulares, con ausencias o abundancias. Entonces vos vas a ir empezando a tener meses que te vengan cada 15 días la regla y meses que no te venga en 2 meses, ¿no? Y así después vuelve y luego y pueden ser muy abundantes incluso con muy poquito, como te dije en un momento, eso del color parduzco, ¿no? Bueno, luego ya viene la menopausia, que normalmente entre los 50 y 52 años. La menopausia es ese momento, ese último día de tu regla, la última vez que te viene la regla, ¿no? Ese día que te viene. Y luego tiene que pasar 12 meses sin que te venga la regla, sin tenerla, para que se contabilice como si fueras en el futuro y desde el futuro miraras, ¿no? Al pasado. Es como que vos anotás ese último día de la regla y de ahí tienen que pasar 12 meses para decir realmente, para dar por empezada la temporada de la menopausia. La posmenopausia es justo a partir después de esos 12 meses, lo que viene de ahí en más, y puede durarte hasta los 65 años. Y acá otra vez vuelven a descender los estrógenos, entonces volvemos a sentirnos bastante, puedes volver a tener síntomas, ¿no? Aunque cada mujer es diferente, cada fase se puede acortar o alargar entre 5 y 10 años y puede llegar hasta los 65 años, como te dije recién, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad cada mujer es diferente. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto, no? Esto de la menopausia, la premenopausia, la perimenopausia esa etapa se llama climaterio, ¿no? Y en el climaterio, lo que sería los primeros desajustes hormonales que suelen haber, se han hecho estudios y se dice que en realidad hay un 75% de mujeres que no tienen ningún tipo de síntoma y que llegan a la menopausia casi sin darse cuenta y están maravillosas, divinas. Quiero decir que la mayoría de las mujeres no tienen síntomas. Por eso cada mujer lo vive diferente, pero hay alrededor de un 25 o un 30% que sí tiene síntomas, y síntomas, muchos síntomas, y bastante potentes, ¿no? Quiero decir, que son bastante molestos, ¿no? O sea, que si estás en la suerte de estar en las de 75%, es lo más. Y si no, es una llamada de tu cuerpo para empezar a cuidarte y a estar en presencia. Bueno, acá lo que hice fue poner un estudio que hicieron acá en Madrid, entre Madrid y Barcelona, el año 2020, octubre del 2020, hace un año, y donde se han hecho estudios a casi 900 mujeres, ¿no? A partir de 40 años, pero una edad media de 50 más o menos, ¿no? Lo que yo quiero mostrarte acá es cómo los síntomas de la menopausia o la premenopausia, cómo son más o menos. Los más importantes, de los que más se quejan las mujeres de 45 o 50 años, por ejemplo, lo máximo son los sofocos. Y acuérdate que esto tiene mucho que ver con la serotonina también. El aumento de peso por la grasa visceral, grasa central que aumenta, todo lo que tiene que ver con el contorno de la cintura. Es muy importante porque está muy relacionado con el tema de infartos, problemas de corazón. Y esto hace que ahí ya vienen otras hormonas como la insulina, el índice glucémico de los alimentos. Ahí ya empieza a haber inflamación también en toda la parte esta. Bueno, los cambios de humor, irritabilidad, ves que hay un 66%, cansancio, falta de energía, insomnio, dolores articulares, pérdida de tono muscular, flacidez, o
osteoporosis, incontinencia, bueno, boca seca, sequedad vaginal, colesterol alto, disminución de la libido. Hay muchas mujeres que el resto no tienen, pero también, por ejemplo, yo agregaría migrañas. Hay también mucha depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo esto en la menopausia, son síntomas. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Hay 37 síntomas. Bueno, en realidad hay catalogados así, es que 34. Lo que pasa es que yo siempre le pongo 3 más porque me inspiraba. Y resulta que estos, si vos los empezás a ver y los comparás con los signos de la hiperactividad, te das cuenta que tienen mucha relación. No hablo de los sofocos, pero por ejemplo, del aumento de peso, el estrés engorda. Los cambios de humor, bueno, el insomnio, los dolores articulares, y todas estas cosas que están acá tienen que ver, casi son iguales que los de cuando estamos en este estado de supervivencia, ¿no? Acá lo que te quiero contar en los ciclos de la mujer es que en la fase folicular y la ovulación hay mucho más tenemos un nivel de estrógenos más altos, ¿no? Y tiene una relación directa con el intestino. El intestino está menos inflamado. Justo esto es después de la menstruación. Y resulta menos permeable el intestino para protegernos de la microbiota, de los microbios, perdón. Los tóxicos o los residuos de la digestión que podrían pasar al intestino a la circulación sanguínea. Y luego viene la fase lútea, que generalmente es la fase premenstrual, que es donde también ahí tenemos que darle mucha importancia a esta fase. Esta fase lútea es como si fuera, la fase premenstrual es como si fuera, cuando tenés la misma sensación que cuando estás con la premenopausia, la perimenopausia. Se la compara muchísimo. Entonces, bueno, también acá se experimentan muchos síntomas. Y fíjate, hay menos nivel de estrógenos. Es la fase donde menos nivel de estrógenos encontramos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es como esta sensación de la fase premenstrual, la fase lútea, que está relacionada con la fase, la parte, como si fuera comparada con los síntomas. Imagínate estar como si estuvieras en la fase premenstrual, justo antes que te va a venir la regla, la sensación de que tenés diarrea o estuviste todo el mes siendo estreñida y de pronto tenés diarrea, dolores de barriga, dolores de lumbares, dolores de cabeza, te puede venir acné, malestar, dolor en los pechos, todo esto que te está pasando es como eso trasladado a la etapa de la perimenopausia, ¿no? Y bueno, acá lo que quiero compartir contigo es muy rápidamente los ciclos y las fases. Porque cuando llegamos a la perimenopausia, algunas mujeres tienen la menopausia, la tienen precoz. Pueden tener a partir de los 30 años. Puede ser quirúrgica, por una operación, por un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ¿no? Cuando las mujeres no tienen la regla, lo que pasa es como que tenemos que empezar a medir nuestras fases para tener una guía, digamos, a dónde guiarnos, en qué basarnos, ¿no? Las fases, generalmente se hace con las fases de la luna, ¿vale? Cuando la mujer ya entra en la menopausia o en la premenopausia, que todavía está ahí, generalmente las fases de la luna, cuando ya no tiene la regla, viene muy bien para ir guiándose los estados. Y luego con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Con la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿no? Y eso nos ayuda un montón a darnos cuenta de la energía que tenemos, porque esto es muy importante, porque generalmente nos han enseñado que las mujeres tenemos distinta energía. Cuando estamos en un momento de nuestro ciclo, generalmente cuando estás en edad fértil todavía, obviamente, la mayoría de las mujeres toman anticonceptivos del tipo que sea, muchas pierden esa sensibilidad, ¿no? Porque no es lo mismo, pero de todos modos es muy importante que si no estás sintiendo, si no tienes las reglas igual y no sé qué, que tengas una guía, ¿no? Y que te des cuenta, por lo menos el embodiment, estar
en embodiment en tu cuerpo, esto te va a ayudar a poder seguir tus fases, porque hay momentos en que uno está cansada, está agotada, con poca energía, y a veces ni siquiera te lo permitís. Entonces, este trabajo del embodiment, aunque tengas menos de 40 años, te va a ayudar también. Pero bueno, sobre todo lo hablo para mujeres de más de 40 porque nadie nos enseñó, no sabemos cómo es el tema, nunca le hicimos caso a nuestro cuerpo en realidad. Y hablar de la regla de menstruación es algo que no se ha hablado libremente hasta estos últimos tiempos, ¿no? Entonces lo que quería era contarte era, bueno, generalmente empezamos con la primera fase, que es la menstrual, y que está relacionada con el invierno, es la parte de la esencia, ¿no? Es el momento donde la persona, es como que la mujer se va hacia adentro a conectar con esa luz propia, pero se va a la oscuridad para poder verse, ¿no? Es como la polaridad, ¿no? La luz y la sombra, ¿no? Entonces es un momento de que tenemos baja energía, estamos como, necesitamos estar más tranquilitas, es un momento de el plantar las semillas, ¿no? Si estuvieras iniciando un proyecto, es el momento de tu proyecto, ese momento del invierno, ¿no? Es el invierno interior. Tu actividad tiene que ser un descanso activo, tienen que ser ejercicios muy suaves, estiramientos, yoga. A ver, yo no hago casi ninguno de todos estos, pero bueno, mindful walking, caminar con la atención plena del caminar. Lo que yo hago mucho acá es, bueno, lo que yo utilizo es la antigimnasia, trabajo de automasajes, mucho trabajo de automasaje y aromaterapia, masajes en la cara, masajes con pelotitas, puntos de acupuntura, trabajo mucho con todo esto, entonces es como eso te ayuda a ir para adentro, ¿no? Bueno, luego viene la fase folicular, la primavera, todo lo que es el florecimiento, ¿no? Tenemos un poquito más de energía. Acá lo que puse un poco es el trabajo del cuerpo, ¿no? Empezamos a tener un poquito más de energía, podemos empezar a trabajar un poquito más la fuerza en el entrenamiento, por ejemplo, podemos salir un poquito del yoga. No, quiere decir que no siempre estamos igual en todas las semanas del mes, en cada momento de nuestro ciclo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Cuanto más estrógenos tenemos, también hay que tener en cuenta que podemos lesionarnos las rodillas, los ligamentos. Esto también es importante. Luego viene la fase ovulatoria, es el verano, está relacionada con el verano, es como me muestro el mundo, está relacionada con la cosecha, ¿no? Con eso que voy a cosechar ¿no? Mostrar a la luz, por ejemplo, si estaba haciendo un proyecto que empezó en el invierno, cómo muestro a la luz mi negocio, mi proyecto, lo que tenía en mente, ¿no? Que ya está armado. Ahí tenemos mucha energía. Los entrenamientos pueden ser de alta intensidad, pero no sin pasarnos, pueden ser de entrenamientos de fuerza, pero sobre todo tener en cuenta no pasarnos. Y luego viene la fase lútea, que es el otoño, que representa el otoño, que es la fase premenstrual, ¿no? Lo que hablábamos antes, que es la caída de la hoja, es cuando se empieza a abonar la tierra otra vez, cuando empiezo otra vez a prepararme para irme otra vez al invierno, ¿no? Y como la vuelta a lo esencial, me vuelvo a conectar con lo esencial. Es la fase premenstrual, es el momento del abonar la tierra. Y esto es, la energía empieza a disminuir. Y entonces, si yo anteriormente, en la etapa de la fase ovulatoria del verano, estaba haciendo, por ejemplo, entrenamientos de HIIT, por decirte, no sé si sabes que es alta intensidad, ahora empieza a ser un LIS, ahora tiene que ser un poquito más suave, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea de los ciclos y las fases para que tengas idea de cómo podés irte guiando. Bueno, los estrógenos, lo que quería comentarte anteriormente era que, no como decíamos antes, las mujeres experimentamos altibajos hormonales durante todo el mes. No solamente en la perimenopausia o en la menopausia empezamos a tener síntomas tan grandes, sino que ya de toda la vida, desde que tenemos la primera regla, ya empezamos a tener estos altibajos hormonales, las fluctuaciones, y que esto trae con unos síntomas, ¿no? También.
Y hace que esto, la falta de la fluctuación hormonal nos hace conectar con esta falta de algunos de estos neurotransmisores en días concretos del ciclo menstrual. Por ejemplo, los estrógenos nos ayudan a mejorar la salud de nuestro intestino, el sistema inmunitario. Esto ya lo comenté con lo de Hashimoto, ¿no? Pero que siempre esto nos ayuda con el intestino y el sistema inmunitario. Entonces quiere decir que si hay un exceso de estrógenos, no es bueno. Tiene que haber un equilibrio entre progesterona y estrógenos. Los estrógenos junto a la progesterona condicionan las funciones cerebrales porque interactúan con los neurotransmisores, con la GABA, glutamato, dopamina, serotonina. También determinan la densidad sináptica en distintas regiones cerebrales como el hipocampo, la amígdala y el córtex prefrontal, que también lo dijo Chevis Berrager. El estrés. Una de las influencias durante la fisiología del estrés es el sistema nervioso simpático. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando estaba en este estado, y que suelo irme también y volver, y ahora ya tengo una flexibilidad, porque estoy trabajando en una ventana de tolerancia, y tengo flexibilidad, resiliencia, yo ya entro y salgo. Siento mis emociones, puedo sentirlas, puedo sostenerme en eso, y también vuelvo. Y también vuelvo y empiezo a hacer ese nuevo surco cerebral. Pero claro, antes cuando yo estaba en quilombada, cuando estaba en el medio del caos, yo no podía meditar. La gente me decía, no, tenés que meditar. Y sí, me sentaba, pero por dentro tenía hormigas, ¿viste? Tenía hormigas, sensación de agobio. Y bueno, cuando estás en caos, ir para adentro, cerrar los ojos y conectar con tus sensaciones es casi imposible, porque no puedes sostenerlo. Entonces yo tuve que, para poder llegar a estar a donde estoy ahora, con la resiliencia, con esta flexibilidad, con esta apertura somática que ahora tengo y que puedo también mantenerme, abrir, cerrar, puedo jugar mucho con esto y puedo reaccionar de la manera que me apetece o que puedo y que quiero. Ya no es como antes, que no podía sentir, no sabía ni siquiera que yo quería no sentir. Yo evitaba el sentir el dolor, pero cuando vos no evitas sentir el dolor, también evitas sentir el placer. Y acá es tuve que empezar a estar en presencia, empezar a, como hicimos al principio, ese ejercicio de observar mis sensaciones, cómo experimento mi cuerpo, qué estoy sintiendo, mi respiración, sin cambiar nada. Permito estar como estoy y darle atención a este cuerpo para atender también de luego mis necesidades, ¿no? Atender a mis estados antes que a mi narrativa. Mi estado de mi sistema nervioso, tengo que atenderlo. Una cosa es lo que yo me digo, lo que cuento, y otra cosa es lo que yo realmente me está pasando en mi cuerpo, porque por ahí me estoy diciendo no, que estoy maravillosa y divina y por dentro no puedo moverme del dolor. Entonces esto es muy importante empezar a comprenderlo para poder atenderlo, ¿no? Atender y observar mi respiración. Yo empecé poco a poco a darme cuenta, porque esto es un entrenamiento consciente, lo de estar en embodiment, trabajar en embodiment, estar ahí con atención a tu cuerpo y poder tener estos nuevos recursos, es un entrenamiento consciente, no es de un día para el otro, es algo que tienes que hacerlo, de repetirlo, de entrenarlo todos los días, de hacer un poquito todos los días, y por ahí tener tus recursos para poder trabajar, para que esto salga espontáneamente, para que sea alguna transformación realmente y se produzca la homeostasis real. Y bueno, acá te pongo algunos ejemplos que son de reguladores del sistema nervioso, ¿no? Y algunas cosas con las que trabajo, ¿no? De todos modos, la más importante acá, sí, para sacarla de un poquito, que no hablé mucho de eso, es la activación del nervio vago, que esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado del sistema nervioso. Todo lo que nos pasa en la premenopausia, perimenopausia, del climaterio, todas estas sensaciones, síntomas que vivo, es porque también al elevarse los estrógenos, lo que me pasa es que entro en crisis, entro en supervivencia, un estado de supervivencia, estoy en lucha, huida, incluso en bloqueo, congelamiento o en freeze.
Y esto no va a ser fácil de que vos puedas decir, ah, sí, ahora que estoy acá voy a hacer esto. No, esto no es así. Esto es algo que tenés que hacer, hacer un trabajo con pequeñas cositas, pequeñas herramientas, recursos, donde tú vayas trabajando todos los días. ¿Y por qué? Porque tenemos que activar nuestro nervio vago. Son nuevos surcos cerebrales que se van haciendo sus sinapsis, vamos haciendo nuevos surcos cerebrales, donde vamos aprendiendo a cambiar, haciendo nuevos hábitos, a cambiar ese hábito anterior, antiguo, que ya no me sirve, que quedó obsoleto por esto nuevo. Entonces, bueno, acá con respecto al nervio vago, lo que te estaba diciendo anteriormente, hay una parte que tiene que ver con el estrés, ¿no? Con el estrés, la microbiota, el intestino, el segundo cerebro. Bueno, tiene que ver con todo esto. Incluso dice, las hormonas sexuales provocan constantes cambios en nuestro segundo cerebro y en nuestra microbiota. Entonces, cuando empezamos a estar en la perimenopausia, empezamos a tener cambios, sobre todo en esta zona. Y esto nos hace conectarnos, estar más en supervivencia, más en estrés. Y es algo que tú, aunque tú intentes meditar o intentes hacer, bueno, tengo que hacer dieta para perder peso y ahora tengo que entrenar fuerza, no. Tienes que seguir también el tema de tu energía, tenés que ver cómo estás, tenés que escuchar tu cuerpo, empezar a trabajar, hacer cosas para activar tu nervio vago, para darle tono, para que desde ahí puedas conseguir lo otro. Y tú vas a perder peso en el momento que tú equilibres esto, cuando tus tres centros, tanto el centro mental o del pensamiento, el centro emocional y el centro instintivo estén en equilibrio, tanto lo que yo pienso, lo que yo siento, con lo que yo hago, estén en equilibrio. Y eso se hace con un trabajo de homeostasis, de equilibrio, de regulación de tu sistema nervioso, desde un lugar muy profundo que es hacia afuera, ¿no? Lo de afuera y lo de adentro se unen, ¿no? Bueno, la falta de estabilidad hormonal en las mujeres implica una hiperexcitabilidad de las neuronas y de sus conexiones de todo el cerebro. La estabilidad hormonal y anímica están muy relacionadas. Bueno, esto es lo que hablé antes, ¿no? Un poco, que tenemos una relación directa. Aquí obviamente lo que te estaba comentando recién era para tener una buena salud hormonal, para tener una buena salud, no solamente, una de las cosas que no puse acá es aprender a escuchar mi cuerpo, sentir mis sensaciones y a partir de ahí poder empezar a tener herramientas para gestionar el estrés, porque gestionar el estrés sí, puedes hacerte masaje, pero vos tenés que tener tus propias herramientas y eso es un trabajo desde tu sistema nervioso, como te venía diciendo, darle tono a tu nervio vago, trabajarte, van a aparecer creencias limitantes de que no te van a permitir cambiar o te van a venir sensaciones nuevas, raras, te van a venir mareos, por eso es tan importante el acompañamiento, es tan necesario e importante, por eso hay ciertas cositas que las podés ir haciendo vos, pero siempre cuando puedas pedir acompañamiento, mejor. Una buena alimentación antiinflamatoria. Por ahí la antiinflamatoria que es para todo el mundo no te sirve, por ahí te sirve una para vos. Yo tengo una mía, una que yo fui poquito a poco, viendo lo que me hacía, porque ya empecé a tener más escucha interna, ¿no? Y entonces ya pude empezar a discernir de lo que me hacía mejor o no. Desde un lugar, desde el amor, pero es por eso, porque trabajo desde el sistema nervioso. Yo no hago una dieta, primero porque tuve trastornos alimenticios, incluso volví a tener recaídas hace poco con los atracones por ansiedad. Entonces yo lo que quería perder peso a toda costa, me quería cortar la panza porque no podía más. Entonces, claro, tenés que tener en cuenta que esto es un trabajo desde que empieza a surgir el amor desde adentro, el amor incondicional. Pero claro, si a vos con una panza, como yo tenía hasta hace poco, con 30 kilos de más, me decían, tenés que amarte, amar tu cuerpo, yo me miraba con mis ojos físicos, mi panza, y me daba rechazo. Entonces, esto no me llevaba yo sentía rechazo, obviamente, ese rechazo que tenía que trabajarme y sanar, ¿no? Pero yo no era consciente. Bueno, la actividad física, ya sabes, nada tiene que ser, nada te puede estresar.
y tenés que tener en cuenta el ambiente donde estás viviendo, cómo es tu trabajo, tu casa, tu relación con tu marido, con tus amigos, con tus hijos. Pero bueno, quiero decir que todo esto es muy importante para que tengas una buena salud. Ya no solamente es lo que típico, la alimentación, el dormir, el comer bien, el hacer ejercicio físico y tengo que hacerlo por obligación, no, es algo que es mucho más que todo eso. Bueno, la alimentación antiinflamatoria, acá te cuento un poco, ¿no? Ya lo sabes, el jengibre, la cúrcuma, las dietas ricas en fibra, los polifenoles, alimentos fermentados. Bueno, todo esto es muy importante, pero bueno, eso depende de los omega 3, eso depende para cada persona. Las emociones desbordadas, que nos activan la parte reptiliana de nuestro cerebro. Y bueno, como te iba diciendo, fisiológicamente hablando, los momentos de intensa emoción activan la parte reptiliana del cerebro, que es la primera parte del cerebro que se desarrolla en el útero de nuestra madre. Cuando estamos en el útero de nuestra madre, se desarrolla, es lo primero que se desarrolla. Y esta es la raíz de nuestro sistema nervioso autónomo, que da origen a nuestras respuestas de lucha o huida. Y esto, estando ya en el vientre de nuestra madre, ya empezamos a tener información, tanto de cómo se siente nuestra madre, qué emociones tiene, si tiene un estrés, si está estresada porque está embarazada, porque no lo lleva bien, porque el ambiente en el que está viviendo, cómo lo está viviendo, todo eso se va quedando en ese espacio de ese tallo cerebral, que en toda esa parte reptiliana que se va formando, y después nosotros, al nacer, posiblemente no tengamos esos, obviamente esos recuerdos no los tenemos, pero posiblemente cuando somos adultos tengamos estas traumas que vengan también desde ahí, los ataques de pánico, podamos tener, por ejemplo, esto nos afecta directamente en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal, la digestión, el metabolismo y otras funciones, ¿no? Pero que esto tenés que tener en cuenta que puede afectarte en tu vida, en el día a día. El miedo a la perimenopausia. Cuando nuestro entorno social es caótico y carece de respuesta de seguridad frente a amenazas, nuestra diferenciación entre estar a salvo o en peligro puede confundirse o incluso ausentarse. Puedes estar con sensación de peligro o sensación de que no sentís nada. Y bueno, esto quiere decir que nos sintonizamos más agudamente hacia la evaluación del peligro y carecemos de capacidad de reconocer la seguridad, porque perdemos ese tono el tono vagal, el vago ventral, lo perdemos. Lo que te trae como consecuencia ver peligro en todos lados. Necesitamos volver a conectar con experiencias de conexión y seguridad para poder equilibrar y reparar. Y es como volver a tener ese apego seguro que tal vez ni siquiera lo tuviste. Yo, por ejemplo, tuve un apego ansioso. Viví el divorcio de mis padres, cambios de casa, cambio de mi familia, de mi tía, de mi tío, a que me cuidara a mis abuelos. De ahí tuve muchos viajes, muchos cambios de casa. Todo eso nos crea inseguridad. Y, y todo esto tiene que ver con la parte de lo que te comentaba anteriormente, la parte reptiliana del cerebro, ¿no? Bueno, en este momento de la perimenopausia, nuestro sexto sentido está descacharrado. Yo le digo así porque es como que perdemos nuestro timón, perdemos todo. En realidad, tal vez nunca lo tuvimos, pero esa sensación de seguridad, esa sensación de estar tranquilas, el descender la progesterona al principio de empezar con la perimenopausia, la premenopausia, empieza a provocar muchos desequilibrios hormonales, como ya viste, te los mostré un montón, y esto hace, y luego después empieza a bajar también los estrógenos, y van cada vez más a picado.
Y esto hace que aumente el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, todo esto hace que las hormonas del estrés empiecen a irse a tener más dominancia. Entonces, entramos en un estado de supervivencia, no solo por las fluctuaciones hormonales, sino que además por nuestro sistema nervioso simpático, que está en alerta. Tenemos una sensación de estar en peligro. Claro, de pronto a vos te da una taquicardia y en realidad sí, se te bajó la progesterona o tenés los estrógenos han bajado y el cortisol está manteniendo un nivel alto o tenés o tus glándulas adrenales supraadrenales están con la adrenalina a tope y lo que está pasando es que vos te estás sintiendo súper mal. Entonces necesitas sí o sí bajar a tu cuerpo. ¿No? Si vos te mantenés y te quedás ahí, puedes tener mareos, puedes desmayarte, puedes tener un síncope vagal. Y esto hace que nuestro cuerpo produzca hormonas del estrés, como yo te dije antes, cortisol, adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés que sale a partir de los 30 minutos después. Es lo que te mantiene para correr una maratón, por ejemplo, ¿no? La adrenalina es instantánea, dura muy pocos segundos. Entonces, claro, si te releva el cortisol y vos durante todo tu día seguís pensando sin querer, tenés pensamientos obsesivos, rumiantes, no podés salir de ahí tan fácilmente, ¿no? Y entras como en bucle. Y bueno, y acá puse como si tuvieran metido un chute de adrenalina o de cortisol, ¿no? Todos nuestros sentidos en ese momento se ven afectados como si estuvieras en presencia de un posible peligro. Entras en un estado de estrés o trauma. El peligro puede ser que sea real, que sea imaginario, que sea presente, futuro o pasado. Puede ser que no haya pasado todavía, pero vos es algo que has vivido en otro momento de tu vida y que lo relacionás con esto que puede estar pasando ahora y tal, y por ahí no sos ni consciente, porque por ahí viene de algo muy lejano, que no eres consciente, obviamente, de eso. Entonces, es muy importante darte cuenta que esto no es solamente, que esto es un trabajo con el sistema nervioso, ¿no? Además de los sentidos exteroceptivos, como la vista, olfato, gusto, tacto, audición, todos estos sentidos, nuestros sentidos son los que reciben la información, ¿no? Del exterior. Sobre todo, nos ayuda a prestar atención a nuestro entorno, a nuestro entorno, a nuestros entornos externos a nosotros. Y nos ayuda a percibir y dar sentido al mundo exterior. Los interoceptivos nos proporcionan información desde nuestro entorno interno, ayudándonos a prestar atención a nuestra experiencia interna de sí misma, que corresponden con nuestras sensaciones internas. Esto es lo primero que trabajamos al empezar esta presentación, ¿no? De las sensaciones internas. Bueno, la capacidad de tener cierta conciencia de la sensación interna se denomina sexto sentido. En el siglo XIX descubrieron William James y Charles Bell, que están los componentes del sistema de percepción están relacionados con el corazón, intestinos, pulmones, nervio vago, piel, tejido conectivo. Y bueno, el embodiment en mi vida, ¿por qué fue tan importante? ¿Para qué me sirvió? Porque yo necesitaba un cambio en mi vida, pero aunque hice muchas terapias y me formé en muchas otras, como terapia corporal integrativa, Gestalt, mindfulness, masajes, ontoterapia, entre otras, nada cambió hasta que no se produjo ese cambio interno en mí. Sucedió cuando yo estaba preparada, aparte, no es en cualquier momento, no es porque yo ahora te voy a hacer un trabajo vamos a hacer embodiment o de coach somático y te vas a venir acá y no, esto es un trabajo que lleva su tiempo, ¿vale? Así que esto me vino una transformación que hizo que en el momento que yo peor me encontrara, de pronto algo surgió y me dio la sabiduría para tomar la decisión y pude elegir.
pude elegir una nueva manera de estar en presencia y pude decidir y no reaccionar solo por los estímulos, sino con amabilidad y con resiliencia. Este es un entrenamiento consciente, la flexibilidad, y desde ahí, desde la ventana de tolerancia, empezamos a tener flexibilidad para poder sentir y poder volver. Esto es la flexibilidad. Y desde ahí poder sostenerme en mi vulnerabilidad y con amor incondicional e inteligencia corporal. Y bueno, esto sobre todo es que prepararte para cuando venga la menopausia es según para algunas mujeres es una de las mejores etapas de la mujer. Para algunas, como yo te dije, hay un 75% de mujeres que no tienen ningún síntoma, y para otras estos síntomas te ayudan a conectar con todo lo que no pudieron sanar en su momento, y ahora es el momento de conectar con esa sabiduría corporal, poder aceptar lo que está pasando desde un lugar de honestidad contigo, y desde ahí poder transmutar y sanar y transformar. Y aprender a conocer tu cuerpo, tus hormonas y todo lo que te acontece en tu cuerpo y en tu vida es muy importante para tomar las decisiones adecuadas sobre qué vas a hacer, qué terapias vas a hacer o qué entrenamientos, qué cambios de estilo en tu vida que sean necesarios, y dedicarte tiempo para interiorizar y priorizar tus necesidades, atender tus necesidades y empezar a amarte, pero de verdad, porque este es tu momento. Y bueno, una de las cosas que más me gusta siempre es decirte menos es más. Así que camina lento para poder habitar tu cuerpo y vivir en presencia. Al único lugar donde tenés que llegar es hacia ti. Así que, bueno, desde ya te agradezco este momento que has compartido conmigo y bueno, nada, esto es embodiment, es estar en presencia, en ti, en tu centro, en volver ahí, adentro, para salir afuera. Este es un corporizar tu vida, tu cuerpo y tu alma. Muchas gracias y espero que pronto nos pongamos en contacto. Si querés, estoy siempre disponible para ti en hola@alejuarez.com. Me puedes escribir a través de Instagram un mensaje directo en @soy_alejuarez o en mi página web en alejuarez.com. Te espero y espero que pronto nos podamos estar juntitas para trabajar este embodiment para ti, para tu cuerpo y para transmutar y transformar esta vida, y que puedas sanar todas estas heridas y que puedas salir conectada con tu nervio vago, ventral, y que puedas tener mucha más amabilidad hacia ti. Y nada, desde ya muchas gracias y hasta pronto.